prosperidad, libertad, progreso. Hoy en día estas palabras nos parecen casi obvias, ¿no? Pero la verdad es que durante la inmensa mayoría de la historia eran conceptos, bueno, casi imposibles de alcanzar. Así que la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo y por qué nuestro mundo, el mundo moderno, nació en un rincón del planeta que era, francamente, bastante pequeño y caótico? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de la increíble historia de lo que se conoce como el milagro europeo. A ver, tratemos de imaginar esto por un momento. Un mundo donde el progreso como lo entendemos simplemente no existía. Por miles y miles de años, la humanidad estuvo como atrapada en un círculo vicioso. Si había algún avance, digamos, en la agricultura o en la tecnología, ¿qué pasaba? La población crecía y ¡pum!, se lo comía todo. Esto mantenía a la gran mayoría de la gente viviendo al borde de la supervivencia. La vida era increíblemente precaria, la poca riqueza que se acumulaba se esfumaba, y el futuro, pues el futuro era básicamente una repetición constante del pasado. Pero de repente, hace unos 300 años, algo completamente extraordinario pasó. En una sola parte del mundo. Y ojo, solo en una. Esa trampa que había durado milenios se rompió. Y al romperse, desató una era de crecimiento como nunca antes se había visto. Y aquí, claro, es donde llegamos al gran misterio. ¿Por qué precisamente en Europa? Pensemos en las otras grandes civilizaciones de la época. China, la India, el mundo islámico, eran enormes, sofisticadas, avanzadísimas. ¿Por qué no ahí? ¿Qué tenía de especial ese continente tan pequeño y, a decir verdad, tan dividido? Bueno, pues la respuesta, al menos según una escuela de pensamiento histórico muy influyente, es sorprendente. Va en contra de todo lo que uno podría pensar. La clave no fue la unidad, fue todo lo contrario, la falta de ella. Escuchen bien esta frase del historiador Jan Bechler, porque es tremenda. La expansión del capitalismo debe sus orígenes a la anarquía política. ¿Anarquía? Uno escucha esa palabra y piensa en caos, en desorden total, ¿verdad? Pero lo que Bechler y otros historiadores plantean es que justo eso, esa falta de un poder único y central, esa desunión, fue el ingrediente secreto de Europa. Para entenderlo, pensemos en el contraste. Mientras que un imperio como el chino se unificaba una y otra vez bajo una misma dinastía, Europa, después de la caída de Roma, nunca más lo logró. Se quedó como un mosaico, un rompecabezas de reinos, principados y ciudades-estado que competían entre sí todo el tiempo. Y este no evento, el hecho de que nadie pudiera dominar a todos los demás, no es para nada un detalle menor. No, es de hecho la clave de todo el asunto. Y esta diferencia que parece tan simple, lo cambió absolutamente todo. Mire, en un imperio unificado, el gobernante tiene un poder casi total. Si decide subir los impuestos hasta las nubes o emitir decretos absurdos, ¿a dónde se puede ir? No hay escapatoria. Pero en esta Europa fragmentada, la historia era otra. Si un rey se pasaba de la raya, si se volvía demasiado opresivo, bueno, sus súbditos más valiosos, los comerciantes, los artesanos, los innovadores, tenían una opción que en otros lugares del mundo era impensable. Y esa opción, ese simple hecho de poder levantarse e irse, es lo que se conoce como el poder de la salida. Y este fue el mecanismo que cambió por completo las reglas del juego. El concepto de salida es en realidad muy sencillo, pero su poder es inmenso. Piénsenlo, es el freno definitivo al poder del Estado. Si un gobernante se convierte en un depredador, si empieza a exprimir demasiado a su gente, la posibilidad de que esa gente agarre su talento, su capital, su negocio y simplemente se mude al reino de al lado, cruzando la frontera, lo cambia todo. La dinámica era más o menos así. Un gobernante, sintiéndose poderoso, imponía impuestos altísimos o directamente confiscaba la riqueza. Un artesano talentoso o un comerciante exitoso sentía la soga al cuello. ¿Qué hacía? Pues empacaba sus cosas, a su familia, sus herramientas y su capital y se mudaba al territorio del lado. ¿El resultado? El primer gobernante perdía su base de impuestos, su fuente de riqueza. Este proceso, repetido miles de veces, generó una competencia feroz entre los gobernantes. Para atraer y sobre todo para retener a la gente productiva, no les quedó de otra que ofrecer mejores tratos, impuestos más razonables, leyes más justas y, lo más importante de todo, protección a la propiedad privada. El economista Ludwig von Mises lo dijo de una forma muy directa. A Oriente le faltaba lo primordial,
la idea de libertad frente al Estado. Y es que esa idea, esa noción de que hay una parte de la vida que está fuera del alcance del gobernante y que además existía la opción real, física, de escaparse de su poder, esa combinación fue una fórmula única en el mundo en ese momento. Ahora, claro, todo esto no apareció de la noche a la mañana. Sus raíces son mucho más profundas y se hunden en una época que a menudo entendemos muy mal, la Edad Media. Mucha gente piensa en la Edad Media como la época oscura, pero nada más lejos de la verdad. Fue justo ahí donde se sentaron las bases del gobierno limitado. Por toda Europa empezaron a surgir parlamentos, que básicamente le quitaron al rey el control del dinero, lo que se llama el poder de la bolsa. El rey ahora tenía que pedir permiso para subir los impuestos. Y ni hablar de documentos como la Carta Magna de 1215, que establecieron una idea que hoy nos parece obvia, pero que en ese momento era revolucionaria, que ni siquiera el rey estaba por encima de la ley. Pero de todos estos factores, quizá el más decisivo fue la lucha de poder constante entre la Iglesia y los reyes. Esto es clave. En otras grandes civilizaciones, el gobernante era también el líder religioso, a veces hasta se le consideraba un dios, pero en Europa no. Aquí había dos centros de poder que siempre estaban en conflicto, y en medio de esa grieta, de esa competencia, se creó un espacio para que la libertad pudiera poco a poco empezar a crecer. Hay una frase de San Ambrosio a un emperador romano allá por el siglo IV que es un terremoto. El palacio es del emperador, las iglesias son del obispo. ¡Wow! Pensemos en lo que significa eso. Es una declaración audacísima. Está diciendo, en la cara del poder, que hay una parte de la vida que simplemente está fuera del control del Estado. Esta división de poderes fue, ni más ni menos, que la semilla de la libertad en Occidente. Y bueno, todos estos elementos, la competencia entre estados, el gobierno limitado, esa tensión entre iglesia y Estado, se juntaron en un lugar y en un momento específico para crear el primer gran milagro económico de la era moderna. Y ese lugar fue la República Holandesa. Todo empieza a finales del siglo XVI. Las provincias del norte de los Países Bajos, que eran muy prósperas, se hartaron del dominio del Imperio Español. Estaban cansadas de los impuestos altísimos y de la persecución religiosa. Pero fíjense en esto, no buscaban conquistar España. Su objetivo era algo mucho más radical para la época. Simplemente querían que los dejaran en paz. Querían irse. Fue en esencia una guerra de secesión. Y lo que crearon después de esa guerra fue algo nunca antes visto. Una república sin rey. Y no estaba gobernada por los típicos guerreros aristócratas, sino por comerciantes. Comerciantes montaron un sistema súper descentralizado que protegía la propiedad privada como si fuera sagrada. Y quizá, lo más increíble de todo, practicaban una tolerancia religiosa que no se veía en ningún otro lado. Se dieron cuenta de una cosa muy simple. Al dinero y a los negocios no les importan los dogmas religiosos. El resultado fue simplemente asombroso. Esta pequeña república se convirtió en un verdadero imán. Atrajo talento y capital de toda Europa. Se convirtió en el destino perfecto para todos los que usaban ese poder de la salida del que hablábamos. Judíos expulsados de España y Portugal, protestantes que huían de Francia, pensadores perseguidos como Descartes o John Locke. Todos, absolutamente todos, encontraron refugio y sobre todo oportunidad en los Países Bajos. El filósofo Baruch Spinoza, cuya familia había encontrado refugio allí, lo describió de una forma perfecta. Dijo que Ámsterdam era un lugar donde gente de todas las naciones y religiones vivía en armonía, y que para hacer negocios lo único que importaba no era la religión, sino si alguien era una persona de fiar. El comercio había logrado crear una sociedad de tolerancia y una prosperidad que no tenía comparación en el mundo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante inquietante para nuestros días. Si esta teoría tiene razón, si la competencia y la fragmentación entre estados fueron el verdadero motor de la libertad y de la prosperidad, ¿qué significa entonces vivir en un mundo como el nuestro, cada vez más unificado, con menos y menos opciones para salir? Si la anarquía, en el sentido de falta de un poder central, fue la que ayudó a nacer a la libertad, ¿qué podría nacer entonces de la unidad total?